Hola, buenas tardes, Nancy. Bueno, voy a presentar ahorita la clase de hoy. A ver, déjame nada más. Ya. Eh, ¿Me pueden escribir si ven la pantalla completa, por favor? Nada más para confirmar que sí se está presentando todo. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, la sesión del día de hoy vamos a seguir viendo el capítulo 3. La sesión pasada estuvimos viendo el tema de funciones y en esta ocasión vamos a adentrarnos a lo que es el tema de las gráficas. Eh, el día de hoy vamos a estar viendo tres subtemas adicionales, que es el tema 3.4, que son las gráficas en las coordenadas rectangulares. Vamos a ver también la simetría y vamos a estar viendo traslaciones y reflexiones. Bueno, vamos a empezar hoy con las gráficas en coordenadas rectangulares. Déjenme, si se alcanza a ver que hay como un puntito rojo. Si quiero saber si se logra. Sí, ok, perfecto. Bueno, vamos a estar viendo gráficas en coordenadas rectangulares. Es el primer tema, subtema que vamos a ver el día de hoy. Pues el objetivo de este subtema es que aprendamos a graficar las ecuaciones y las funciones en las coordenadas rectangulares. Entonces, la sesión pasada vimos cómo vamos a trabajar con las funciones y ahora ya vamos a empezar a graficar. Vamos a también aprender a cómo determinar las intersecciones y cómo vamos a aplicar la prueba de la recta vertical. Adicional a todo esto, ya habíamos aprendido cómo determinar dominio y rango de una función, pero ahora lo vamos a hacer a partir de una gráfica, que realmente es todavía más fácil. Bueno, vamos a empezar con lo que es el sistema de coordenadas rectangulares. El sistema de coordenadas rectangulares también es conocido como plano cartesiano, y estoy seguro que muchos de los que estarán viendo de los que están viendo este video, están un poco familiarizados con el plano cartesiano. Realmente es algo que nos han enseñado en la escuela desde que íbamos en la primaria. Y bueno, este plano cartesiano, ya en este nivel, no le llamamos plano cartesiano, le llamamos sistema de coordenadas rectangulares. Y pues bueno, algunas personas y algunos autores también le llaman plano XY. Y yo sé que es fácil deducir que le llamamos plano XY, porque obviamente tenemos una recta a la cual llamamos X y una recta a la cual llamamos Y. Ahorita las vamos a representar. Y bueno, para qué nos sirve un plano cartesiano? Bueno, nos permite especificar y localizar puntos en un plano. Para eso lo vamos a ocupar, ¿no? Si nos dan un punto, nosotros con el plano cartesiano vamos a localizar ese punto en el plano. Bueno, en un plano, ¿cómo hacemos un plano? Bueno, pues o ¿cómo hacemos este sistema de coordenadas rectangulares? Bueno, pues en un plano, vamos a suponer esta área en blanco, vamos a trazar dos rectas perpendiculares. Recuerden que las rectas perpendiculares son aquellas que en algún punto se tocan, ¿ok? Estas rectas las vamos a llamar ejes de coordenadas, ¿ok? No les vamos a llamar rectas como tal. Aunque son líneas rectas, las llamamos ejes de coordenadas. Bueno, aquí tenemos ya nuestro primer eje de coordenada. Recuerden que tenemos que trazar dos. Entonces, uno es
vertical y el otro es horizontal, ¿sí? Bueno, ya estos, al horizontal y al vertical, es a lo que nosotros llamamos ejes de coordenadas. Su punto de intersección se llama origen, es decir, el punto en el cual se tocan. Aquí, en el centro, en este punto, es a donde nosotros vamos a llamar origen, ¿ok? Y a la recta horizontal la vamos a llamar el eje X. Y a la recta vertical la vamos a llamar el eje Y. Entonces tenemos que para hacer un plano, un sistema de coordenadas rectangulares necesitamos ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y. Y en donde se toquen lo llamamos origen. Bueno, ahora nuestro sistema de coordenadas rectangulares, eh, ya una vez que entendimos cómo se realiza un sistema de coordenadas rectangulares, vamos a trabajar ahora en cómo localizar puntos en ese plano. Entonces vamos a ver ahora puntos en el plano cartesiano. Todo punto en él puede marcarse para indicar su posición. Por ejemplo, las coordenadas rectangulares de P están dadas por el par ordenado, es decir, el punto. Aquí nada más quiero hacer énfasis, esto es muy sencillo, pero quiero hacer énfasis en que en el nivel en que estamos, que es el nivel de licenciatura, ya dejamos, digo, para efectos de practicidad lo voy a llamar punto, pero quiero que ustedes sepan que la forma formal o matemática de decir punto es par ordenado. Entonces, en los ejemplos o en los ejercicios que ustedes vayan a ver y que diga par ordenado, se estamos refiriendo al punto. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ordenado? Bueno, ordenado significa que tiene que tener un orden, porque no es lo mismo decir 4 en X y 2 en Y que decir 2 en X y 4 en Y. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para que lo entiendan mejor, aquí puse un ejemplo que en donde P quiere decir punto o par ordenado, como ustedes quieran llamarlo, y este par ordenado está compuesto por dos números que están entre paréntesis y en medio tienen una coma. Entonces nuestro primer punto, nuestro primer número, perdón, este es el valor que va a tener en X y nuestro segundo número va a ser el valor que va a tener en Y. Bueno, en este caso, al eje de las X, vamos a recordar que la X la vamos a llamar la abscisa o coordenada en X y a la Y la vamos a llamar ordenada o coordenada Y. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a este plano, pues bueno, interpretar o localizar un punto en el plano es bastante sencillo. Por ejemplo, si nos está diciendo que P tiene en X un 4, pues contamos en el plano de manera positiva en X, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Y luego dice que en Y tiene 2, entonces contamos 2 hacia arriba, 1 y 2. Entonces nuestro par ordenado va a estar en el 4,2, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver aquí algunos ejemplos de pares ordenados en el sistema de coordenadas rectangulares. En, en- en estos ejemplos tenemos el par ordenado 0, 3. Quiere decir que 0 que tiene que estar en el valor 0 en X y 3 en Y. Entonces, a partir del origen, el origen es 0, ¿ok? Entonces, nuestro primer ejemplo dice que tenemos que estar en 0 en X y en 3 en Y. Entonces contamos 3 hacia arriba, 1, 2 y 3. Y aquí tenemos nuestro primer par ordenado, 0,3. Luego el segundo tenemos ahora punto. Recuerden que puede ser, es un sinónimo, realmente pueden decir ustedes par ordenado o pueden decir punto. Entonces el siguiente ejemplo es punto 3,2, pues contamos 3 en X, 1, 2 y 3, y 2 en Y, 1 y 2. Y tenemos nuestro segundo punto que es el par ordenado 3,2. Luego tenemos el par ordenado 4 en X y 0 en Y. Entonces contamos en X 1, 2, 3 y 4. Y en Y es 0. Entonces ni es para arriba ni es para abajo. Como es 0, se queda aquí.
Entonces tenemos nuestro punto 4,0. Y ahora vamos con nuestro punto 0, menos 2. Son 0 en X y son menos 2 en Y. Pues bajamos, ¿verdad? Menos 1 y menos 2. Y tenemos nuestro punto 0,2. Nuestro siguiente ejemplo nos habla de un par ordenado en 1, en X y en Y menos 4. Entonces, 1 en X y menos 4 en Y. 1 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tenemos P 1, menos 4. Nuestro penúltimo ejemplo es el punto menos 2, menos 3. Entonces contamos menos 1 y menos 2 en X y menos 1, menos 2 y menos 3 en Y. Entonces tenemos P menos 2, menos 3. Y finalmente tenemos el par ordenado menos 5 medios. Entonces contamos hasta en la recta, pues es negativo, nos vamos hasta donde sea menos 5 medios y contamos 3 en Y. Es decir, de manera positiva hacia arriba y nos encontramos con nuestro último par ordenado. Recuerden que aunque estemos ahorita nada más conectados 3, digo 4 personas, si alguno tiene alguna duda en algún momento, por favor escríbala o puede comentarla, ¿ok? Ahorita porque somos poquitos, si fuéramos bastantes, pues sería solo escrito, pero aprovechen que si sale alguna duda. Bueno, en un plano cartesiano o en un sistema de coordenadas rectangulares, vamos a encontrar algunos cuadrantes. ¿Qué son los cuadrantes? Pues bueno, los cuadrantes es prácticamente dividir a nuestro plano en 4. Es decir, vamos a tener un cuadrante 1, un cuadrante 2, un cuadrante 3 y un cuadrante 4. Cada uno de estos cuadrantes va a tener una característica especial. En el caso del cuadrante 1, quiere decir que todos mis puntos van a ser positivos. Es decir, si tengo un punto en el cuadrante 1, quiere decir que tanto mi X como mi Y va a ser positiva. Si tengo un punto o un par ordenado que esté dentro de mi cuadrante 2, la X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. Si tengo un punto en el cuadrante 3, ambos números, tanto el X y la Y, van a ser negativos. Y si tengo un punto en el cuadrante 4, mi X va a ser positiva, pero mi Y va a ser negativa. Entonces aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo el punto 3,2. Los dos son positivos. Entonces, ¿en cuál cuadrante están? Pues en el cuadrante 1. En el ejemplo 2 tengo mi par ordenado es menos 5,4. Eso quiere decir que están en el cuadrante número 2, ¿verdad? Porque en el cuadrante 2 tenemos que X va a ser negativo, y la Y va a ser positiva. En el ejemplo 3 tengo el punto o el par ordenado menos 2, menos 5. Cuando los dos números son negativos, entonces voy a estar en el cuadrante 3. Y finalmente, cuando mi par ordenado esté en X positiva y en Y negativa, en este caso 3, menos 1, pues lo voy a encontrar en el cuadrante 4. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la representación gráfica, que es la parte, yo creo, que nos podría llevar un poco de elaboración o tiempo a la hora de hacer las cosas, pero es bastante simple, es bastante simple. En este caso tenemos como ejemplo x cuadrada más 2x menos 3. Entonces nos están pidiendo que nosotros grafiquemos esta función, ¿sí? X cuadrada más 2x menos 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, recuerden que una función es una regla. Una regla, esto lo vimos en la clase pasada, una regla que está basada en el valor de x, que es la variable independiente, y que nos va a dar como resultado un valor en y, que es la variable dependiente, ¿ok? Entonces, prácticamente esta función que tenemos aquí, x cuadrada más 2x menos 3, tenemos que sustituir la x por los valores que nosotros queramos, que hayamos escogido como valores de x, ¿verdad? En este caso yo quise en esta tabla elegir el valor de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos valores en x yo los voy a sustituir aquí. Si se dan cuenta, esta es
la regla, la función, la fórmula, si ustedes lo quieren ver así. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir, pues en vez de x ponemos menos 4 en nuestro primer ejercicio, en nuestra primera línea y nos da como resultado 5. Este valor que nos da 5 es el que nosotros vamos a colocar aquí en la tabla, 5, ¿ok? Entonces, cada vez que mi x tenga un valor de menos 4 para esta función, el punto se va a encontrar en menos 4 en x y en 5 en y. Lo mismo hacemos con los demás. Sustituimos la x por los valores que tenemos en la tabla, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y los resultados van a ser el valor de y, el cual colocamos aquí en nuestra tabla. Una vez que tengamos esta tabla ya hecha, vamos a colocar los puntos que nosotros hayamos encontrado. Por ejemplo, dice que el primer punto va a estar en x menos 4, y 5. Entonces, aquí en el plano buscamos pues ese punto, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. E y5, 5 positivo, pues debe estar aquí arriba, ¿ok? Este es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto va a estar en menos 3, que sería menos 1, menos 2 y menos 3, y en y, 0. Nuestro tercer punto sería en menos 2, menos 3, entonces sería menos 1, menos 2, en x, y en y es menos 3, entonces vamos hacia abajo, menos 1, menos 2 y menos 3. Una vez que ustedes ubiquen todos estos puntos, les va a quedar así, todos estos puntos van a quedar bien ubicados en donde ustedes hayan encontrado el valor. Y una vez que ustedes lo hagan, van a trazar una línea, de preferencia tiene que ser de manera curva. Yo la ilustré aquí de color azul, ¿sí? Entonces, esta línea azul une todos estos puntos y forman como si fuera una parábola, ¿verdad? Es decir, como una U, ¿ok? Y si se dan cuenta, en los extremos puse una flechita. En ambos extremos puse como una flechita. Eso quiere decir que si yo sigo graficando hacia mi lado izquierdo de las X, la gráfica va a seguir continuando hacia arriba. Y si yo sigo graficando hacia el lado derecho, la gráfica va a continuar igual, creciendo, ¿ok? Es decir, no quiere decir que aquí acabe, ¿verdad? Quiere decir que continúa. Estas flechitas indican que esta gráfica continúa. Ahora, intersección. ¿Qué es intersección? Bueno, existen dos tipos de intersecciones. Existe la intersección en X y la intersección en Y. La intersección en X es el punto donde la gráfica interseca al eje X, es decir, donde toca al eje X. Y la intersección Y es el punto donde la gráfica toca al eje Y. Cuando tenemos ya un plano cartesiano o nuestro sistema de coordenadas rectangulares, es más fácil identificar en dónde toca cada punto. Por ejemplo, la intersección en X, pues es obvio que es en donde mi gráfica azul toque la línea de X. Entonces, si nos ponemos a observar, la gráfica azul toca X en menos 3 y de ahí ya no la vuelve a tocar hasta al 1, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta gráfica o esta función tiene su intersección en menos 3 y en 1. Y en Y, si se dan cuenta, toca hasta menos 3. Entonces, esta función tiene su intersección Y en menos 3. Entonces tenemos intersección Y e intersección X. ¿Ok? Bueno, sin embargo, para todo esto, pues hay también una forma matemática de encontrar las intersecciones. Y resulta que es nada más y nada menos que utilizando la descomposición o la factorización. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a ocupar nuestra misma función. Es decir, necesitamos saber que nuestra función es x cuadrada más 2x menos 3 y la igualamos a 0. ¿Ok? ¿Por qué la igualamos a 0? Porque queremos encontrar en qué punto toca x a, en qué punto nuestra gráfica toca a x. Es decir, cuando nuestra gráfica toque en una x que esté en un valor 0. Por ejemplo, aquí
nosotros podemos ver que tenemos el valor de 1, pero en Y tenemos un valor de 0, ¿verdad? No es ni Y1 ni Y-1, estamos en 0. Entonces, como tenemos que tomarlo como si fuera una función, en vez de poner aquí que nuestra función es igual a Y, vamos a poner que nuestra función es igual a 0. Entonces factorizamos y nos queda de esta manera, x más 3 por x más 1. Y vamos a igualar cada uno de estos factores a 0. X más 3 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Y finalmente los despejamos. Entonces para despejar, nada más pasamos este más 3 y este más 1 del otro lado del igual como menos 3 y menos 1. Perdón, aquí hay un error, aquí tiene que ser menos 1. A ver, déjenme, de una vez lo voy a corregir para pasárselos bien. Creo que no sé si lo estén viendo todavía. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están viendo la pantalla? No, ¿verdad? Sí. No, no se ve la pantalla. Ok, perdón. A ver. A ver, creo que ahí ya está. Ok. Bueno, entonces les decía que una vez que despejemos aquí, a ver, déjenme, voy a detener de nuevo la grabación. Perdón, dejé de presentar de nuevo porque aquí encontré que me faltó aquí modificar. Y ahí está. Listo. Bueno, entonces les decía que, sí, vamos a igualar estos factores a 0. Entonces sería x más 3, x menos 1. Y obviamente cuando pasamos estos números, el más 3 y el menos 1 del otro lado de igual, van a pasar como signo contrario. Eso quiere decir que cuando mi y sea 0, mis x van a tener un valor de menos 3 y un valor de más 1. Es decir, que las intersecciones van a estar una va a estar en menos 3,0 y la otra va a estar en menos 1,0. El 0, recuerden que representa a la y en ambos casos. Y uno de los valores, por ejemplo, menos 3 va a representar una x y el más 1 va a representar una x. Aquí, pues bueno, aquí también era 1. Por favor, cuando les pase la presentación, si lo pueden cambiar ustedes, se los voy a agradecer. Ya ahorita ya no se lo voy a modificar, pero se lo modifiqué aquí arriba nada más. Una disculpa. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí hay mucha información en este slide, pero es prácticamente sencillo. Nuestra función, la función que nos dan en este ejemplo es la que está aquí en color azul. Y es igual a 2x más 3, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a calcular o lo primero que vamos a sacar son las intersecciones. Entonces, recordemos que esta función es una ecuación al final de cuentas y la podemos interpretar también como 2x más 3 es igual a y. Entonces, para encontrar la intersección en x, tenemos que igualar nuestra y a 0, ¿ok? Entonces, ahora en vez de escribir vamos a escribir lo mismo, 2x más 3, pero en vez de poner una y, vamos a poner el número 0, ¿ok? Una vez que tenemos el número 0, vamos a despejar, por ejemplo, vamos a dejar las x solas. Lo que tenemos que hacer es despejar x. Entonces, primero pasamos este más 3, del otro lado igual como menos 3. Y finalmente, como esta x está multiplicando un 2, este 2 lo vamos a pasar del otro lado del igual como dividiendo. Entonces, x va a ser igual a menos 3 medios. Y ahora vamos a encontrar la intersección, pero en Y. Entonces, para encontrar la intersección en Y,
no vamos a hacer que y valga cero. Lo que vamos a hacer que valga cero es la x, ¿sí? Porque queremos encontrar y. Entonces dice, y va a ser igual a 2x más 3. Y como queremos encontrar la intersección en y, vamos a hacer que nuestra x se convierta en un cero, ¿ok? Entonces vamos a ocupar y igual a 2 en vez de x el cero más 3. Y ya sabemos que 2 por cero pues nos va a dar cero, ¿verdad? Y cero más 3 nos va a dar 3. Entonces y 3. Y va a ser igual a 3. Entonces mi intersección en x va a ser x menos 3 medios, coma, y 0. Y mi intersección en y va a ser x 0, y 3. ¿Ok? Entonces ya encontré mi intersección en x y ya encontré mi intersección en y. ¿Cómo? Pues les repito, para encontrar la intersección en x tenemos que igualar y a 0, o sea, tenemos que cambiar nuestra y por un 0, y para encontrar nuestra intersección en y tenemos que cambiar la x por un 0, ¿ok? Y bueno, ahora hacemos la tablita. Tenemos aquí arriba la función que es y es igual a 2x más 3. Y pues nosotros podemos elegir aquí los valores que queremos que tenga x, ¿verdad? Para graficar. En este caso yo elegí los que venían en el libro, que es menos 2, menos 3 medios, menos 1, menos 1 medio, 0, 1 medio, 1, 3 medios y 2. Obviamente, ustedes pueden elegir aquí el valor de x que a ustedes les parezca conveniente. ¿Y cuál va a ser la regla? Pues la regla va a ser la función, ¿sí? Nos acordamos. Va a ser 2x más 3. Pero en vez de poner una x, vamos a poner el valor que queremos que tenga ese x. Entonces, en vez de poner 2x más 3, pues vamos a poner 2 por el valor de x menos 2 más 3. Igual en el segundo ejemplo, vamos a poner 2 en vez de la x, ponemos el valor que queremos que tenga x menos 3 medios más 3. Todo, y lo mismo va a ser para cada una de estas líneas, ¿ok? Nada más hay que sustituir el valor de x. Y cuando hacemos esta operación, 2 por menos 2 más 3, nos va a dar un resultado. Este resultado va a ser el valor de las y, del eje de coordenadas y. Y aquí tenemos todos los valores que nos dio como resultado, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos valores, junto con los valores de x, son los puntos que vamos a graficar. La regla obviamente no la vamos a graficar, solamente vamos a graficar los puntos x y y. Entonces, por dar un ejemplo, el primer punto lo vamos a localizar en x menos 2, y menos 1. Entonces, si nos vamos al plano, podemos ver que nos vamos a x menos 2, y menos 1. Y si ustedes van localizando cada uno de los puntos, pues bueno, se podrán dar cuenta que forma como una especie de diagonal, ¿verdad? Yo aquí la pude representar con una línea azul de nuevo y con unas flechitas en cada uno de los extremos. ¿Qué quiere decir que tenga una flechita en cada uno de los extremos? Quiere decir que todavía esta línea azul puede continuar hacia arriba, ¿verdad? Y que también puede continuar hacia abajo. Entonces, este es nuestro primer ejemplo de cómo interpretar una función de manera gráfica, cómo calcular una intersección y cómo graficarla. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo en el cual tenemos ahora una función que se llama, que viene así, S igual a 100 sobre T. ¿Ok? Bueno, aquí de entrada les quiero decir que cambiaron los ejes, es decir, en algún problema pudiera ser que ya no le quieren llamar S de X y Y, le quieren llamar S y T, y es válido. O sea, que es común que nosotros encontremos un plano cartesiano que tenga un eje de coordenadas X y un eje de coordenadas Y, pero también pudieran tener cualquier otro valor o número o literal. Y bueno, recordemos que para encontrar nuestra intersección en S, pues tenemos que hacer que nuestra t valga 0, ¿verdad? Entonces agarramos esta función como tal,
la ponemos aquí y ahora vamos a hacer que nuestra t tenga un valor de 0. Pero, ¿qué pasa cuando Profe, dividimos? Sí, claro. buenas Dime. noches, perdón que lo interrumpa. Ahí, ¿cómo puedo reconocer yo cuál sería la entrada y cuál la salida? O cuál la X y cuál la... Bueno, ¿cuál tomaría ese lugar, la S o la T? Ahí, ¿cómo yo podría identificar en la ecuación? Bueno, realmente esto ya es como, en este caso muy preciso, realmente no les voy a poner yo ningún ejemplo, bueno, no recuerdo ahorita si en la tarea ven algún ejemplo con otras literales, pero realmente ustedes lo pueden interpretar como ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso, tú si quieres que tu S sea una X y T una Y, es válido, pero si también quieres que tu S sea la Y y tu T sea la X, también es válido. Digo, obviamente la gráfica te va a salir como que volteada, pero eso no quiere decir que esté incorrecta. O sea, está correcto, está bien interpretada, nada más que el sentido que tú le estás dando a la gráfica quizás la pusiste volteada o al revés, pero eso no quiere decir que lo que tú estés haciendo o que tú vayas a dibujar en la gráfica esté mal. Eh, a lo mejor es muy probable que si hay un ejemplo de esto, si ustedes lo interpretan de una manera y otro compañero de otro, a lo mejor la gráfica está como que girada, ¿no? Pero de manera general debería formar más o menos la misma forma. Ah, bien. Sí, Sí, gracias. sí, de nada. Y bueno, les decía que para encontrar la intersección de S, pues estábamos aquí entre 100 sobre 0, pero recordemos que cualquier número dividido entre 0 nos va a dar infinito. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir que la intersección de S me da infinito? Quiere decir que cuando yo vaya a graficar, jamás y en ningún momento mi línea azul, lo que yo voy a dibujar ahorita, nunca va a tocar la coordenada S, ¿ok? Jamás la va a tocar en ningún punto. Se supone que yo cuando calculo esto es porque quiero saber en qué punto interseca mi gráfica con un eje de coordenadas. Cuando les dé infinito, quiere decir que nunca se va a tocar el eje de coordenadas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a calcular en qué momento intersecta ahora t. Para eso, igual, tenemos nuestra función y despejamos. Como t está dividiendo, la pasamos del otro lado, multiplicando, y nos queda st igual a 100. Y como lo que queremos es la pura t, y la s está multiplicando, la pasamos del otro lado, dividiendo, y nos queda t es igual a 100 sobre s. Ahora, sustituimos la s por el 0, y nos pasa lo mismo, 100 sobre 0 pues es igual a infinito. Eso quiere decir que mi intersección en Y o en T pues va a ser, o sea, no va a existir, no existe, va a ser infinito, jamás va a tocar mi eje T. Entonces aquí eso los puse aquí también como intersección X, intersección Y, pero pues es intersección S, intersección T, y pues pueden expresarlo de esta manera, pueden poner, oye, ¿sabes qué? No hay intersección en S o en X, o no tiene intersección en Y o en T o en W o con la letra que ustedes le pongan. ¿Me explico? Entonces, va a haber casos en los que pues no van a encontrar una intersección, ¿verdad? Porque pues la gráfica nunca te va a permitir que se toquen. Y pues bueno, aquí en la tabla pues hacemos lo mismo, porque el que no tenga intersección no quiere decir que no pueda yo hacer una gráfica. O sea, sí, sí se puede hacer una gráfica, pero a- a- jamás va a tocar uno de mis ejes, ni mi eje X ni mi eje Y. Entonces, aquí también tomé algunos, estos no son valores del libro, estos yo los elegí. Yo elegí poner desde el menos 40 hasta el 40. Obviamente la regla va a ser la función, que sería 100 entre menos 40, 100 entre menos 30, 100 entre menos 20, y lo que me da resultado va a ser pues S, ¿verdad? O Y, como ustedes lo quieran ver. Y pues bueno, si ustedes se toman el tiempo de graficar cada uno de estos puntos, se darán cuenta que les va a formar dos líneas, ¿ok? Dos líneas, en este caso dos líneas azules. Aquí como quedó un poquito chueca, pero de manera general debe formar como una especie de curva hacia abajo, desde la, desde la izquierda hacia abajo,
Y si se dan cuenta, en ningún momento tocan el eje X ni tampoco el eje Y. Y del otro lado también. En ningún punto me toca el eje X ni tampoco me toca el eje Y. Entonces así podemos interpretar esto. Pero es muy importante que ustedes acuerden que cuando tengan una función donde una de las variables se está dividiendo, muy probablemente, o en muchos de los casos, no les va a dar una intersección. ¿Ok? Y pues bueno, también tenemos una gráfica muy, muy sencilla donde nuestra función es la que nos dan, es esta, x es igual a 3. No sé si recuerdan que en función esta era una función constante, es decir, que nos dicen, no importa qué valor le des a a la y, siempre va a ser 3. Siempre. Nuestra x siempre va a valer 3. No importa si mi y vale 20, menos 20, o cualquier número que ustedes quieran inventar, siempre mi x va a valer 3. Entonces, nos dice, ¿en qué punto? Dice, ¿en qué punto interseca mi x? Pues bueno, pues realmente si aquí no hay mucho que despejar, o sea, si yo quiero calcular mi x, dice x es igual a 3, pues ya sé que en el punto, en el 3, en el valor de 3 va a intersecar, ¿verdad? Entonces, tenemos que mi intersección en x va a ser que x va a ser 3, y va a ser 0. Intersección en y no va a haber, no va a haber, en ningún momento va a tocar el eje y porque pues no hay esa variable en nuestra función. Y aquí en la tabla, pues bueno, pueden interpretarlo de esta manera. X, pues siempre va a valer 3, siempre va a valer 3, ¿sí? No importando el valor de Y que ustedes pongan. Si Y ustedes quieren ponerle un menos 5, pues X va a ser 3. Si Y quieren que sea un menos 2, pues X va a ser 3. Si quieren que sea un 4, pues X va a ser 3. Y a la hora de graficar, pues bueno, van a poner que X vale 3 en cualquier punto de Y. Por ejemplo, puede ser 5 en y siempre va a ser 3 en X. Puede ser menos 3 en Y siempre va a ser 3 en X. Y de la misma manera aquí pues yo les puse algunos puntos y a la hora de graficar pues puse esta línea azul con dos flechas en los extremos. ¿Sí? ¿Qué significan estas flechas? Que bueno, pues que mi gráfica sigue, puede continuar hacia arriba y que puede continuar hacia abajo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otro caso típico de una función. En este caso, ya no quise ocupar aquí la y, sino ahora ocupé f de x. Pero recordemos que f de x significa y, ¿ok? Es lo mismo. Entonces aquí tenemos, pues es fácil, elegí yo algunos rangos. Y dije, oye, ¿sabes qué? Pues mira, quiero que mi x valga de 0 hacia arriba, de 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no quiero que valga menos de 0 en este caso? Recuerden que no existen o es un número imaginario sacarle raíz a un número negativo. O sea, no podemos sacarle la raíz a un número negativo, en pocas palabras, ¿sí? Como no podemos hacer eso, yo no puedo aquí en mi tabla poner un número negativo porque cuando yo saque la raíz de menos 1 no me va a dar nada. Entonces no lo hago, ¿sí? Como yo ya sé eso, yo voy a ocupar puros números positivos. Por eso estoy eligiendo a partir del 0 para arriba. Entonces la regla va a ser que voy a sacarle la raíz a x y cuando mi x valga 0, cuando mi x valga 1, cuando mi x valga 2. Y esos resultados los voy a escribir aquí, 0, 1, 1.4, 1.7, 2, 2.2. Y pues bueno, ¿cuál va a ser mi intersección en X? Pues bueno, ¿en qué momento? ¿En qué momento mi gráfica va a tocar X? Pues va a tocar X cuando mi X valga 0 y cuando mi Y valga 0. Es decir, aquí en el origen. Aquí en el origen es cuando interseca, cuando se toca con X. Y también va a ser ahí cuando se toque con Y. Porque si se dan cuenta, el origen es justo donde pasa el eje Y o el eje f de x y el eje x, ¿ok? Entonces, justo aquí es donde va, justo esta función
esta función siempre me va a dar mis intersecciones en el origen, es decir, en 0, 0 y 0, 0. Si ustedes grafican estos puntos, pues se darán cuenta que se forma una especie de curva, ¿ok? Y esta sí tiene un límite. Si se dan cuenta, esta línea azul solamente tiene en un extremo una flechita, porque puede seguir para acá, pero ya no puede seguir hacia acá, ¿ok? Porque ya no podemos pasarnos a los números negativos en el caso de una función que es con raíz cuadrada. Bueno, y otro ejemplo es, ¿qué pasa cuando nos dan una función con valor absoluto? Bueno, cuando nos dan una función con valor absoluto, nosotros podemos elegir también, en este caso, nuestra Q, que es nuestra X, pues yo decidí ponerle valores desde -3 hasta 3. Y mi regla va a ser el valor absoluto de Q. Entonces el valor absoluto de -3, pues es 3. El valor absoluto de -2 es 2. Pero también el valor absoluto de 3 me va a dar 3. Y el valor absoluto de 2 me va a dar 2. Entonces, si se dan cuenta, mi Y siempre va a ser positiva. Y puede ser que mi X pueda ser negativa o pueda ser positiva, pero el valor o el resultado que me va a dar en Y o en P siempre va a ser positivo. Y también en este caso, su intersección en X y su intersección en Y va a ser en el origen, es decir, en 0,0 en X y 0,0 en Y. Y pues esta es la manera gráfica en la que se va a representar. Los valores negativos de X van a mostrar valores positivos en Y y los mismos puntos se van a ver reflejados si mi X es positiva, ¿ok? Y tenemos aquí en los extremos nuestras flechitas que indican que esta gráfica puede continuar hacia los siguientes valores de X. Y bueno, dentro de este sistema de coordenadas rectangulares tenemos un concepto bastante interesante, que es el cero. El cero, pues prácticamente es las intersecciones, pero es cómo leerlas, ¿no? Es cómo interpretarlas, cómo encontrarlas. En el caso que teníamos en un principio, que era nuestra función x cuadrada más 2x menos 3, nos dice que un cero de una función f es cualquier valor de x para el cual f de x es 0. Acuérdense que f de x es y, ¿ok? Entonces, para el cual y es 0. Entonces nos dice, es cualquier valor de x para el cual y es 0. Entonces, en esta gráfica, ¿qué valores de x supóngase, bueno, no supóngase, sino más bien véase que tenemos en x desde -5 hasta 5, ¿qué valores de x tenemos cuando nuestra y es 0? Pues tenemos el -3 y tenemos el -1, ¿verdad? ¿Qué es la intersección? Es lo que ya habíamos sacado antes, -3,0 y 1. Aquí es 1, por favor. Discúlpenme cuando vean el video, compañeros que no pudieron estar hoy en clase. Aquí es 1, por favor. En la presentación que les voy a subir en la plataforma es un 1 positivo. Pero ¿cómo lo vamos a leer? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues bueno, vamos a decir que -3 es un 0 de la función y que 1 de nuevo, por favor, este es un 1 positivo, es un 0 de la función. Esto que está aquí, el error que tuve aquí con este signo, se los voy a cambiar antes de subirla a la plataforma, ¿va? Entonces en el video lo van a ver así con un menos y ya en el recurso lo van a ver ahí ya bien. Entonces, bueno, esta es la manera de que nosotros vamos a escribir nuestras intersecciones, ¿eh? Entonces sería -3 es un 0 de la función. Así le llamamos, porque cuando está en -3 nos va a dar 0 en y, ¿sí? O un 0 de la función. Y pues bueno, aquí vamos a ver un poco en esta figura, vamos a identificar nada más los dominios y el rango y algunos valores funcionales para nuestras gráficas. El dominio y rango es algo que ya vimos en la sesión pasada y aquí no tiene mucho chiste. Aquí normalmente cuando les den, aquí no quise poner tanta información porque realmente es algo muy sencillo. Cuando tengan ustedes una gráfica, en este caso, quiero que identifiquemos que esta gráfica tiene un eje S y un eje T. Y nos dice que esta gráfica
tiene una función que es S igual a f de t. Y bueno, aquí no es muy necesario que ustedes hagan la tabla ni nada. Normalmente cuando les ponga yo, por ejemplo, como ejemplo, como ejercicio, una gráfica, solamente tienen que ver hasta dónde llega esta línea azul, ¿no? Y el rango van a ser todos aquellos valores que estén en el eje Y o en el eje vertical, en el eje S en este caso. Entonces, si se dan cuenta, el rango va desde -1 hasta 1. Es decir, que mi S, el valor que tenga S, debe de estar entre estos dos valores, ¿ok? Entre -1 y 1. Mientras que el dominio, si se dan cuenta en esta gráfica, pues va desde 0 y como esta flechita me indica que todavía los números siguen, pues puede ser mayor o igual a 0, o puede ser desde 0 hasta el infinito, ¿ok? Entonces realmente aquí no hay mucho chiste, nada más es interpretar una gráfica. Y ustedes la ven y dicen, oye, el dominio es lo que está en X, es desde dónde está y hasta dónde va, y el rango es sus valores en la vertical, ¿ok? Hasta dónde llegó y cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos ahora graficar la función definida por partes. Yo creo que se acuerdan más o menos de esto cuando vimos el tema de funciones la sesión pasada. Pues bueno, teníamos aquí que una función puede estar compuesta por 3 diferentes funciones dependiendo del valor que nosotros queramos darle a x. Entonces, dice aquí, la función va a ser x cuando tu x valga de 0 a 3. Entonces, aquí en la tabla vamos a poner de 0, 0, 1 y 2. Porque, bueno, es que aquí dice menor de 3. Entonces, ¿qué número es menor de 3? Pues es el 2, ¿verdad? Entonces tenemos 0, 1 y 2. Entonces dice, cuando tú tengas un valor de x entre 0 y menos de 3, o sea, 2, vas a ocupar solamente f de x es igual a x. Y por eso aquí lo ponemos, f de x es igual a x. Sustituimos la x por nuestro valor de x, que es 0, y pues nos da 0. F de x, cuando nuestra x es 1, pues nos va a dar 1. F de x, cuando nuestro x sea 2, pues nos va a dar 2. Y pues eso va a ser nuestro resultado en y, 0, 1 y 2. Pero nos dice, pero si tu función, cuando tú vayas a graficar tu función, la variable x está entre 3 y 5, entonces vas a ocupar la fórmula o la función o la ecuación x menos 1. Entonces, de 3 al 5, yo voy a decir f de x es igual a x menos 1. Si mi x tiene un valor de 3, pues sería 3 menos 1. Y 3 menos 1 es 2. Lo mismo para el 4. F de x dice es igual a x menos 1. Entonces, en este caso, mi x vale 4, pues sería 4 menos 1. Y para la siguiente línea sería 5 menos 1. Hacemos la operación y nos va a dar como resultado 2, 3 y 4. Y finalmente dice, si el valor de x está entre 5 y 7, entonces vas a ocupar 4 como constante. Entonces dice aquí, si tienes entre de 6 y 7, pues tu valor de x va a ser 4. Entonces ponemos 4 como resultado, ¿ok? Y a la hora de graficar, pues nos queda de la siguiente manera. Entonces, si se dan cuenta, dice que de 0 a 2, pues vas a graficar, o sea, cuando valga 0, tu x, tu y va a valer 0. Entonces aquí está el origen. Cuando x valga 1, y va a valer 1. Entonces tenemos 1 aquí y 1 aquí. Aquí está nuestro punto. La tercera línea dice x2, y2, x2, y2. La cuarta línea es x3, y2, x3, y2. Y nuestra siguiente línea dice x4, x2, así, x4, y3. Y nos vamos aquí, x4, y3. Si se dan cuenta,
cuando ustedes grafican esto, no hay manera de que estos dos se toquen, ¿sí? Y eso es correcto también. O sea, esto no tiene nombre realmente, pero hay gráficas que son compuestas o que son definidas por partes por la función y nosotros las podemos graficar así. No necesariamente una gráfica tiene que ser continua o tiene que estar pegadita o tenemos que dibujarla toda así directamente. ¿Cómo van a saber ustedes identificar cuándo la tienen que dibujar todos los números pegaditos y cuándo no? Pues cuando sea una función por partes o cuando les den este tipo de función donde les dicen, si tienes un valor de x, pues vas a ocupar esta fórmula. Si tienes otro valor de x en este rango, vas a ocupar esta otra fórmula. Y obviamente de aquí pues podemos sacar el rango y decir, pues mira, ¿sabes qué? Pues mi rango va desde 0 a 4, ¿verdad? Para y. Y mi dominio va desde 0 hasta 7 para x. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la prueba de la recta vertical. En este caso, ustedes nada más están viendo unas imágenes porque esta prueba también es bastante sencilla. La prueba de la recta vertical quiere decir que cuando ustedes grafiquen, tienen que hacer una línea vertical en su gráfica, ¿sí? Si esta línea vertical toca dos puntos de su gráfica, quiere decir que, que este, que mi función no es una función de x, ¿ok? Pero ¿qué significa esto? Bueno, aquí en nuestra primera imagen podemos ver que L, tenemos una letra L, L es mi línea vertical. Si se dan cuenta, aquí se trazó una línea punteadita y si se dan cuenta, aquí encontramos que esta línea punteada toca dos puntos, ¿verdad? Toca aquí un punto arriba y toca aquí un punto abajo. Eso quiere decir que esto no es una función de x, ¿ok? Entonces, realmente es una prueba muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es poner una línea vertical. Por ejemplo, en nuestro siguiente ejemplo, en nuestra gráfica, si ustedes trazan esta línea vertical en este punto, podrán darse cuenta que toca en dos partes, toca en la parte de arriba y toca en la parte de abajo. Entonces nuestra función no es una función de x. Hay algunas gráficas donde no, aunque si ustedes ponen una línea vertical, pues realmente no se va a tocar, que es en este caso, ¿no? Eso quiere decir que sí es una función de x. En este caso también no hay una línea vertical y si lo hubiera, pues no tocaría dos puntos, aquí también no tocaría dos puntos y en este también. Realmente son muy pocas gráficas en las que no tocan dos puntos. Aquí, ¿cuál es el aprendizaje de esta diapositiva, de este slide? Pues realmente la prueba de la recta vertical, si yo les pongo un ejercicio y les digo, a ver, haz la prueba de la recta vertical, simplemente tienes que trazar una línea vertical en la gráfica que tengas y ya. O sea, nada más tienes que ponerme, oye, pues mira, toca dos puntos, toca uno o no toca ninguno y eso es todo. Realmente es una prueba muy sencilla, es muy fácil de interpretar. En este caso, tenemos una gráfica también que no representa una función de x, sino representa una función de y. Aquí si ustedes hicieran una prueba de la recta vertical, obviamente sí se va a tocar. Una prueba de la recta vertical no quiere decir que tu función esté mal, no quiere decir que tu gráfica esté mal hecha. Simplemente es una prueba, simplemente es ver si toca en dos puntos, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo, perdón, nos piden graficar x es igual a 2y cuadrada. Y para este caso, pues se decidió ocupar unos valores de x desde el 0, de 0, 2, 2, 8, 8 y 18. Y valores de y de 0, 1, menos 1, 2, menos 2 y 3 y menos 3. Es decir, en y del menos 3 al más 3. ¿Ok? Y si ustedes lo grafican, pues les queda de esta manera. Realmente solamente dice aquí que no representa una función de x porque está graficada de manera que va a responder a y, ¿sí? Ya ven que todas nuestras gráficas anteriores como que iban hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es que están en función de x.
pero cuando van, digamos que hacia un lado, en un sentido hacia la izquierda o hacia la derecha, son una función de y, ¿ok? Y bueno, aquí están algunas tareas que quiero que resuelvan. No son muy difíciles y no son muchas. No son muchas, aunque parezcan, porque la mayoría son fáciles. ¿Ok? Los primeros 4 problemas son fáciles y pues los demás, pues no es que estén difíciles, pero pues a lo mejor tengan que hacer una gráfica y pues a lo mejor eso les puede llevar algo de tiempo, pero realmente son muy fáciles, identificar algunos puntos. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es la de simetría. El objetivo de este sería estudiar la simetría con respecto al eje X y al eje Y y al origen, aplicar la simetría en el trazado de curvas y aplicar la simetría en el trazado de curvas, perdón. Entonces, ¿qué es la simetría? Bueno, dice aquí, considera la gráfica de la izquierda, esta gráfica que vemos aquí. Dice, la parte izquierda del eje, es decir, esta parte, es el reflejo o la imagen espejo de la parte de la derecha del mismo eje y viceversa. Es decir, que nuestro eje de coordenadas Y está justo a la mitad de una gráfica y que es lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Es decir, es simétrico. Eso es todo, ¿sí? Esta es la simetría que pudiera tener una gráfica. Si ustedes ven una gráfica así, así y les dicen, oye, ¿tú crees que esta gráfica es simétrica? Pues sí, porque se parece. Es como si fuera lo mismo del lado izquierdo, pero es del lado derecho. Es exactamente igual, ¿ok? Matemáticamente se dice que con mayor precisión, si x0 es y0 es cualquier punto sobre la gráfica, entonces el punto menos x0, y0 también debe pertenecer a la misma gráfica. Decimos que esta gráfica pues es simétrica con el eje y, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo poder nosotros interpretar que son simétricos y con qué eje. Entonces, el primer ejemplo es simetría con respecto al eje Y. Es el ejemplo que vimos ahorita. Si se dan cuenta, nuestra gráfica tiende a ir hacia arriba o pudiera tender a ir hacia abajo, pero pues es simétrico en el eje Y porque lo podemos partir en el eje Y nos va a dar como si fuera un espejo, un reflejo. Es simétrico con respecto al eje X, porque bueno, lo podemos también partir ahora, pero por el eje X y va a ser simétrico de este lado de arriba y de este lado de abajo, ¿ok? Aquí es muy importante nada más recalcarles que los puntos, si ustedes eligen 2 puntos de esta gráfica, para cuando sea simétrico con el eje Y, una X va a ser negativa y la otra va a ser positiva. Y cuando sea simétrico con el eje X, una Y va a ser positiva y la otra Y va a ser negativa, ¿verdad? Pero también hay simetría con respecto al origen. Y en este caso, si se dan cuenta, pues el origen es el centro y nuestra gráfica tiene como una curva así, de esta manera hacia arriba, donde va a estar en función de los puntos X y es simétrica si nosotros la hacemos con los puntos menos X y menos Y, ¿ok? ¿Cuáles son las pruebas para la simetría? Bueno, la simetría con respecto al eje X, pues es sencillo, dice, reemplace la Y por una menos Y en la ecuación dada. Si es simétrica, se obtiene una ecuación equivalente. Simetría con respecto al eje Y, reemplace X por menos X en la ecuación dada. Si es simétrica, se obtiene una ecuación equivalente. Simetría con respecto al origen, reemplace X por menos X y Y por menos Y en la ecuación dada. Si es simétrica, se obtiene una ecuación equivalente. Vamos a ver ejemplos, porque yo creo que es un poquito más fácil con los ejemplos. Pues bueno, aquí tenemos nuestro primer ejemplo, nos dice graficar con intersecciones y simetría. Entonces vamos a tener ya bueno, podríamos tener o no podríamos tener una gráfica. La verdad es que eso no importa tanto. Lo que importa aquí es poder evaluar nuestra función. Por ejemplo, esta que está aquí, y es igual a 1 sobre x, va a ser nuestra función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seguir la instrucción que nos dieron acá, en esta tabla. Nos dijeron, para poder sacar la simetría
en el eje X tenemos nuestra función. Primer paso, agarramos nuestra función. Segundo paso, a nuestra Y la multiplicamos por un menos. ¿Ok? Entonces ahora nuestra función va a ser menos Y igual a 1 sobre X. Pero recordemos que esta Y tiene un coeficiente 1, que a lo mejor no estamos notando, pero aquí hay un menos 1Y, ¿sí? Para poder despejar esta Y, pues este menos 1 lo vamos a pasar del otro lado del igual, dividiendo. Entonces nos va a quedar como Y va a ser igual a 1 sobre menos X. Y entonces aquí la pregunta es, esto, esto de aquí, este resultado, Y igual a 1 sobre menos X, ¿es igual a nuestra función de aquí? La primera que teníamos, pues no, no es igual, porque la de aquí no tenía ningún menos y la que nos dio como resultado sí trae un menos. Eso quiere decir que no hay simetría en el eje X, ¿ok? Ahora vamos a buscar la simetría en el eje Y. Para buscar la simetría en el eje Y, pues bueno, a partir de esta función dada, de esta ecuación dada, despejamos X y entonces nos va a quedar X es igual a 1 sobre Y. Y ahora nos dice, tienes que ponerle a tu X un menos. Bueno, le ponemos menos X es igual a 1 sobre Y. Y despejando X, es decir, pasando este menos del otro lado del igual, dividiendo, nos va a quedar X es igual a 1 sobre menos Y. Ahora, ¿este resultado es igual a nuestra función que teníamos en un principio? Pues no, no es igual porque esto también no tenía ningún signo negativo y esta sí tiene un signo negativo. Esto quiere decir que no son simétricas. No es ni simétrica en el eje X ni tampoco es simétrica en el eje Y. Ahora vamos a hacerla en el origen. Dice, en el origen vas a agarrar tu función y tanto a Y como a X le vas a poner un signo negativo, ¿ok? Entonces, le ponemos este signo negativo, pero como nosotros solamente queremos la Y, en este caso, este menos lo vamos a pasar del otro lado del igual, dividiendo, y nos va a quedar Y 1 sobre menos 1 por menos X. Y si ustedes multiplican menos por menos, más, y 1 por X, X. Entonces va a quedar Y es igual a 1 sobre X. Entonces esto es igual a lo de acá arriba. Entonces como es igualito, es igual, Y igual a 1 sobre X, es igual a Y igual a 1 sobre X, eso quiere decir que es simétrico con el origen, ¿ok? Entonces, cuando hagamos esta operación y nuestro resultado nos dé igual a lo que teníamos en un principio, quiere decir que es simétrico. Y finalmente vamos a determinar las intersecciones. Pues, ¿cómo? Pues vamos a despejar, ¿verdad? En este caso, despejamos X y para despejar X, pues le vamos a dar a Y un valor de 0, pues nos va a quedar que X va a ser 1 sobre 0 y pues cualquier número dividido entre 0 me va a dar infinito. Por eso que nuestra gráfica pues no toca en ningún punto nuestro eje de coordenadas X ni Y. Y aparte nos dice, ¿sabes qué? No es simétrico ni en X, no es simétrico ni en Y, es simétrico en el origen, ¿ok? Bueno, aquí pues realmente esta gráfica y estos valores que le puse a X y Y son representativos. Toda esta operación se puede hacer sin la gráfica, esto nada más para poder observarla. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el cual nos piden graficar con intersecciones y simetría. Entonces, tenemos la función que es 1 menos x a la cuarta. Entonces, para ver, para calcular, para obtener, para saber si hay simetría con el eje X, pues ponemos la ecuación que tenemos y a nuestra Y le ponemos un menos Y y todo lo demás. Despejamos este Y, entonces como tiene un menos 1 aquí, lo pasamos del otro lado del igual, dividiendo. Entonces dividimos 1 entre menos 1 y menos X a la cuarta entre menos 1, pues más X a la cuarta. Entonces esto de aquí y esto de acá no se parecen en nada, ¿ok? A ver, creo que aquí hay como una manera de dibujar o algo así.
Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí y esto de acá no se parecen porque este es negativo y este es positivo y este es positivo y este es negativo. Entonces, no es simétrico en el eje X. Ahora vamos a verlo, vamos a ver el de aquí abajo. Es simétrico con el eje Y, pues bueno, tenemos que, para calcularlo, tenemos que poner nuestra X negativa. Entonces ya lo hicimos aquí. 1 menos X a la cuarta. Y menos por menos me va a dar menos. Ah, ok, perdón. Este menos que está aquí, menos X, nosotros tenemos que elevarlo a la cuarta potencia. Entonces, si ustedes multiplican menos X a la cuarta potencia, quiere decir que ustedes tienen que multiplicar menos X 4 veces, ¿verdad? Menos X por menos X por menos X por menos X. Entonces, menos X por menos X me va a dar menos X cuadrada. Por menos X, digo, si ustedes multiplican esto 4 veces, el resultado les va a dar positivo, ¿ok? Pero cuando multiplican por el menos que está aquí, entonces se va a quedar como negativo. Y si se dan cuenta, esto de aquí sí se parece, es el resultado que nos da aquí, es similar al que tenemos aquí en la función original. Eso quiere decir que sí es simétrico en el eje Y, ¿ok? Y finalmente, para calcular el del origen tenemos que poner el menos tanto en Y como en X. Y al hacer las operaciones, pues nos va a quedar Y es igual a menos 1 más X a la cuarta. Si se dan cuenta, pues eso no es simétrico tampoco, ¿verdad? Este de aquí, con este de acá original que teníamos aquí, pues no es simétrico, no se parecen. Entonces, no es simétrico en el origen, no es simétrico en Y, pero sí es simétrico no es simétrico en X, pero sí es simétrico en Y. Entonces la simetría, ¿dónde está? Está en Y. Si ustedes lo grafican, también lo pueden ver aquí, o sea, el eje Y es el eje de simetría. Yo creo que es un poco más sencillo graficarlo y ver si es simétrico en qué eje, si es en Y, si es en X, si es en el centro. Pero pues bueno, es necesario hacerlo también de manera matemática. Para determinar las intersecciones, pues bueno, pues recuerden que para determinar la intersección en X, Y lo igualamos a 0, hacemos nuestra factorización y pues si se dan cuenta de cada uno de estos factores vamos a obtener que X va a valer 1 y menos 1. Entonces vamos a tener un punto en menos 1 y en 0 y un 1 y en 0, que es los de aquí, menos 1 y 0 en Y 1 y 0 en Y. Estos de aquí son nuestras intersecciones, ¿ok? Y para Y, pues igualamos nuestra X a 0. Entonces, como igualamos nuestra X a 0, pues 0 a la cuarta, pues nos va a dar 0. Nos va a quedar que Y es 1. Entonces vamos a tener que cuando X sea 0 y mi Y sea 1, es cuando se va a intersectar en nuestro eje Y, ¿ok? Y bueno, para este último tenemos también, tenemos esta función 4x cuadrada más 9y cuadrada igual a 36. Para calcular la simetría en el eje X, pues bueno, igualamos nuestra Y, esta es nuestra función original, entonces nuestra Y la ponemos negativa, y si se dan cuenta, al hacerla negativa al cuadrado, nos va a quedar positiva, y pues bueno, si nos da igual, si se dan cuenta, este de aquí, pues si nos queda igual que la de acá, entonces pues sí es simétrico en el eje X. Ahora en el eje Y, en vez de poner la Y negativa, ponemos la X. Si ponemos menos X al cuadrado, pues nos va a dar positivo, y pues bueno, resulta que esto también es igualito al de acá arriba. Entonces sí es simétrico en el eje Y. Y en el origen, si ponemos menos X al cuadrado, tenemos que poner los dos, menos X al cuadrado y menos Y al cuadrado. Si las elevamos al cuadrado nos dan positiva, y el resultado que nos da también es igual al de acá, ¿eh? Entonces,
es simétrico en los tres ejes. Nuestra gráfica es simétrica en X, en Y y en el origen. Y para determinar las intersecciones, pues bueno, para determinar la intersección en X, mi Y la convierto a cero. Entonces 0 al cuadrado por 9, pues me va a dar 0. Me va a quedar 4x cuadrada igual a 36. Despejo sería x cuadrada es igual a 36 sobre 4. 36 sobre 4 me da 9. Y pues x cuadrada le saco la raíz, es decir, x. Y le saco la raíz a 9, es decir, 3. Y mi intersección va a estar en menos 3,0 y 3,0. Hago lo mismo para calcular la intersección en y. Es decir, igualo mi x a 0. 0 al cuadrado por 4 me va a dar 0, me va a quedar 9y cuadrado igual a 36. Despejo esto y me queda 36 sobre 9. 36 sobre 9 es 4. La raíz cuadrada de y cuadrada me va a dar y y la raíz cuadrada de 4 me va a dar 2. Entonces voy a tener mi intersección en y en 2 y en menos 2. Y bueno, aquí vienen también algunos ejercicios que hay que realizar sobre calcular la simetría de X, Y y origen y algunas intersecciones. Y finalmente nos pasamos al último tema. Este está súper rapidito, que es las traslaciones y reflexiones. El objetivo es familiarizarse con las formas de las gráficas de las 6 funciones básicas y considerar la traslación, la reflexión y el alargamiento y contracción vertical. Suena así como que es mucho, pero créanme que está bien fácil. Estas son las 6 funciones básicas, ¿sí? Estas son 6 funciones básicas que ustedes de alguna u otra manera se tienen que memorizar. Es decir, cuando les den una función que diga f de x es igual a x, la gráfica siempre va a ser una diagonal, ¿ok? Cuando les den una función f de x es igual a x cuadrada, la gráfica va a ser una parábola. Cuando les den una función f de x es igual a x cúbica, la función va a tener esta forma como una S invertida, ¿ok? Cuando les den una función con una raíz cuadrada, pues bueno, va a partir del origen y va a tender a irse hacia el eje de coordenadas X. Cuando la función sea un valor absoluto, también va a tener su origen en el punto en X0 y en Y0 y puede ir hacia nuestros valores negativos de X y también puede ir hacia nuestros valores positivos de X. Y finalmente, cuando nuestra función sea 1 sobre X, pues vamos a formar estas dos gráficas que están en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, las cuales, como ya vimos anteriormente, en ningún momento van a intersectar a ninguno de los ejes, ni al eje X ni al eje Y. Entonces, la traslación es algo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos aquí que nuestra gráfica original nos dice que en la función de x cuadrada, pues va a ser una parábola, ¿verdad? Que tiene como punto de referencia el origen o el punto del centro. Y la traslación es cuando tenemos la misma función, pero con una modificación. En este caso, es la misma función, x cuadrada, pero la modificación es que se le agregan 2 unidades. Entonces, al agregar estas 2 unidades, vamos a formar la misma gráfica, pero van a ser 2 unidades adicionales, en este caso en Y, ¿verdad? Aquí esta línea que ustedes ven en color gris, pues es la función original, y si le agregamos 2 unidades en Y, pues bueno, es la misma gráfica, pero 2 puntos arriba en el eje de las Y. Esa es la traslación. Bueno, aquí en este caso tenemos la función x menos 1 al cubo. Entonces podemos nosotros resolver esta operación eh, haciendo al cubo cada uno de estos términos. En este caso x al cubo pues nos va a dar x cúbica, y menos 1 al cubo nos va a dar menos 1 cúbica, pero pues 1 cúbica pues es 1, entonces nos va a quedar x cúbica menos 1. Entonces nosotros en estas seis gráficas buscamos cuál es la que se parece más. En ese caso es esta, que tiene una x cúbica. Y nosotros la trasladamos aquí en nuestro papel de trabajo y decimos, oye, pues esta función x cúbica
Es muy parecida a la que tenemos, nada más que ahora es una unidad menos. Y lo único que tenemos que hacer es trasladar esta gráfica y ponerla igualita, pero una unidad menos. En este caso es una unidad menos en Y, ¿ok? Que es la que está en color azul. Pues bueno, aquí viene una tabla. Esta sí se las voy a dejar para que la lean de tarea. No es la gran cosa. Si la leen se van a dar cuenta que pues prácticamente es lo que les acabo de decir, que van a tener una función que va a tener unidades adicionales hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo. Pero es más fácil, yo creo, explicárselos así que explicárselos con la tabla. Y pues creo que este es uno de los últimos ejemplos, es el último ejemplo. Tenemos un medio de la raíz de x, pues en nuestras funciones buscamos, oye, pues cuál tiene raíz, pues esta. Entonces tiene que parecer a esto, ¿ok? Entonces vamos acá y decimos, oye, pues es así, pero dice que es un medio, menos un medio. Entonces, esta línea gris que está aquí es la original, es la de donde tenemos raíz de x. Si nosotros graficáramos un medio de eso, positivo, sería pues la mitad, ¿ok? O sea, los puntos entre el gris y el eje de coordenadas x. Y una vez que lo tracemos, como estamos hablando de menos un medio, pues prácticamente es el reflejo o es la simetría, ¿verdad? Pero hacia abajo porque es negativo, menos un medio de x. Realmente este último paso, este último tema de traslaciones y reflexiones es bastante sencillo. Es ubicar nuestras 6 funciones básicas y revisar si tienen alguna unidad hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Pues bueno, sería realizar también la tarea de la página 122 y con eso damos como concluida la sesión del día de hoy. Entonces no sé si hay alguna duda por parte de alguien y si no hay ninguna duda, vi que, ok, no hay ninguna, si no hay ninguna duda, pues bueno, damos por concluida la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna otra duda con respecto a las tareas que voy a encargar, pues no olviden ponerlas ahí en el foro. No he visto si han puesto algo, la verdad yo creo que no, porque no me ha llegado ninguna notificación. Pero si les llegara a salir una duda con las tareas que les encargué para esta sesión, pues por favor me lo hacen saber lo más pronto posible. Y pues bueno. Bueno, si no hay ninguna duda, pues bueno, damos por concluida la sesión del día de hoy. Y pues nos estaremos viendo en la sesión de la semana 9. Gracias. Sí, que tengan buena noche. Estamos platicando. Nos vemos.